Intenté hacer el video ayer, me maquillé, me puse bonita y todo, y los 20 minutos que hablé no se grabó nada de audio, nada, porque no sé qué le pasa a estos micrófonos. Me voy a tener que comprar unos nuevos y tirarlos a la mierda de estos o algo así. Y segundo, sí, voy a estar así todo el rato mirando el micrófono. Y segundo, esta vez me negué completamente a vestirme. Cambio de spot, por cierto. Nada, comencemos. Y ya están en línea. Miren mi nuevo micrófono. Es un Ender. Leí editando, se acaba de dar cuenta de que no hizo una puta intro, así que solo quería hablarles de que hoy hablamos sobre las eras de Disney. Primera película, Blancanieves de 1937. Si quieren saber más sobre cómo se hizo Blancanieves, hizo todos los datos detrás de Blancanieves, tengo un video en TikTok hablando de eso. Vayan a verme en TikTok, que soy mucho más activa que acá. Que fue la primera película animada que se estrenó en cines, o más bien la primera película animada famosa, porque la primera película animada como tal no es esta. Y básicamente nadie le tenía fe a la animación, nadie pensaba que la animación era un método rentable de hacer películas. Los ejecutivos de Walt Disney no pensaban que la gente querría sentarse en un cine a reírse por una hora de dibujos animados. Sigo grabando. Pero Walt Disney era medio terco, entonces no dejó que eso suceda. Blancanieves hizo ver que la animación era un método viable para hacer películas, que hoy en día tampoco es que todavía se cree que la animación es solo para niños, pero bueno, eso para otro video. También estuvo la primera princesa Disney, y ella fue la que generó el estereotipo o el canon de princesa Disney. Fue un tremendo exitazo, Disney se confió un montón y dijo vamos a hacer más películas, y cómo no si le dieron un Oscar honorífico, o sea, no estaba en la categoría de mejor película animada, ustedes entenderán por qué, pero le dieron un Oscar honorífico, un Oscar grande con 7 chiquititos y con Shirley Temple entregándolo, o sea, es muy bonita esta imagen. Siguiente película, Pinocho, 1940. Ahora estamos como empezando la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ya era una realidad, no era un rumor y solo pasaba en lugares determinados. No, Estados Unidos estaba en guerra. Y Pinocho fue un poquito más oscura. Blancanieves ya de por sí tiene secuencias bastante oscuras, pero Pinocho fue un poquito más. Yo estoy traumatizada y sé que mucha gente también con la escena esta de donde los nenes se convierten en burros y sobre este tipo que hace esto. ¿Tiraré? ¿Si se alteran? No hay peligro, porque nunca vuelven como niños. En esta película se empiezan a jugar con las técnicas de cámara y se empiezan a mejorar mucho los detalles. Era una película completamente artística, pero a la gente no le importaba que fuera artística, solo quería sentarse a reírse un rato de dibujos animados. Por lo tanto, no le fue muy bien en taquilla, que digamos, pero tiene 2 Oscars. ¿Oscars o Óscares? ¿Cuál sería el plural ahí? Y cabe mencionar que el doblaje de esta película es argentino. Siguiente película, Fantasía, 1941. Y la película Walt el Soñador, el título de la película Walt el Soñador no es en vano, el tipo soñaba mucho, tanto que se iba a la mierda a veces. Y ahí estaba su hermano, Roy Disney, que era el que le daba ese zape en la cabeza, el que le pegaba ahí en la cabeza para decir: che, Walt, tus sueños nos están costando demasiada plata, hay que bajarle un poquito y poner los pies en la tierra, ¿viste? Eso le decía Roy. Pero en esta como que no le hizo mucho caso. Los cines de esa época no tenían tan buen sonido, así que Disney quería experimentar con el sonido en los cines y creó un sistema de sonido llamado Fantasound, que es un predecesor del sonido Surround. Disney invirtió muchísimo dinero en hacer este sistema de sonido, y la película fue un fracaso porque costó demasiada plata. Yo odio Fantasía, a mí nunca me gustó Fantasía, lo siento mucho. Siguiente película, Dumbo, 1941 también. Esta película tenía un presupuesto más bajo, ya que bueno, usaron todo en fantasía, y fue un tremendo éxito porque es una película mucho más tranquila, no se enfoca tanto en el tema artístico, se enfoca más en el tema de hacer reír a la gente, en la comedia, y la gente quería reír, así que por lo tanto fue un éxito. Yo odio Dumbo, no me gusta Dumbo, o sea, esta escena no me gusta para nada, la he visto 2 veces en mi vida y, o sea,
Y los chistes de doble sentido que son medio racistas tampoco envejecieron muy bien, al igual que Fantasía. Dumbo y Fantasía junto con Blancanieves no envejecieron muy bien, que digamos, con el respecto a chistes, a comedia. También Peter Pan, pero vamos a hablar de Peter Pan después. Siguiente película, Bambi, de 1942. Acá otra vez se fueron como a la demasiada oscuridad, demasiada tragedia. Literalmente al protagonista le matan la madre en el primer acto de la película. Y no resultaba chistoso, era también muchísimo más artístico y a la gente no le gustaba esto. Por lo tanto, no fue un éxito en taquilla. Y recordemos también que estábamos en plena guerra. Por lo tanto, la gente no tenía ni ánimo para ir al cine, tampoco tenía plata para ir al cine, así que imagínense cómo iba la cosa. Esta época solo tuvo 2 éxitos, así que para mí no la considero dorada como tal, sino que considero la plateada como dorada, pero ahora ya vamos a hablar de eso. La siguiente época no es una época como tal, es más bien como una subépoca a la primera época, es una subépoca a la primera dorada, es una subépoca de la dorada que se llama época empaquetada. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué le decimos época empaquetada? Porque Disney no hizo ninguna película del 42 al 49. Sí, estábamos en guerra, pero la respuesta es mucho más grande. Para empezar, Walt Disney venía de no tener mucho dinero, que digamos, pero ya eran una gran empresa, ya era algo bastante grande, no como en sus inicios. Y esto hizo que, bueno, Walt Disney empezara a medio tratar mal a sus trabajadores y estos tenían un disgusto tan grande que hicieron una huelga. Por lo tanto, la mitad de los trabajadores se unieron a la huelga y dejaron de trabajar para Disney. Y sumémosle también a que la otra mitad de los trabajadores que sí querían trabajar por ahí se habían enlistado en el frente y bueno, tenían que ir a pelear en la guerra. Por lo tanto, estamos casi sin trabajadores. Ah, ¿te vas? Ah, chao. Te amo. ¡Ay! Quedó grabado. Muy bueno. Te amo, mi amor, que te vaya bien. Perdón, interrupción, ¿dónde me quedé? Así que el gobierno le dice a Disney, che, yo te puedo dar plata para que me hagas un par de cortos que sean propaganda política para que la gente esté en contra de Alemania, ¿viste? Y como Disney no tenía plata, dijo, dale de una. Y ahí empezaron los cortos propaganda política de Disney. Literalmente esta era se tiene que llamar así, los cortos de propaganda política de Disney. Los primeros eran unos cortos autoconclusivos que podemos ver que aparecen en el Pato Donald o mi favorito personal que es Education for the Dead o Educación para la Muerte, que intenté hablar de ellos en TikTok pero me borraron el video, así que tranqui, chill, no van a ver un video sobre eso en TikTok. Los cortos que protagonizaba el Pato Donald, ustedes se preguntarán ¿por qué lo protagonizaba el Pato Donald y no Mickey Mouse? Porque Mickey Mouse en realidad nunca gozó de tanta fama, o sea, recién empezó a gozar de fama en el 2000, así que por lo tanto ponían al Pato Donald que era una figura muchísimo más graciosa, además de que no querían manchar la imagen del estudio que era Mickey Mouse, ¿me entienden? Con cosas como política y tal y cual. Estos cortos como tal a mí me parecen muy surrealistas, o sea, nunca vi al Pato Donald de esta forma y la verdad que Disney haya hecho estos cortos tan oscuros que merecen mucho la pena verlo, búsquenlos en YouTube, están ahí, o sea, 10 de 10 la verdad, o sea, logran su cometido, ¿me entienden? Es propaganda política. Después llega el corto Saludos Amigos y Los Tres Caballeros. El corto de Saludos Amigos querían como dar una visión más actualizada de Latinoamérica a los gringos, porque los gringos pensaban que todavía íbamos en caballo y que los latinoamericanos dijéramos, mirá, los gringos quieren ser nuestros amigos, están actualizándonos. Era todo propaganda política. Todo para que Sudamérica no apoyara a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El siguiente corto es el mismo tema. Básicamente querían reflejar que en América todos somos iguales, todos somos amigos. Hey, hey, hey. Mentira. Hoy en día me parece que no. Pero claro, eso era en ese tiempo. Hoy en día es una estrategia totalmente contraria prácticamente. Después estaban los cortos Música Maestro o Diversión y Fantasía, que si recuerdan, alguno que haya visto Diversión y Fantasía, hay un corto que es de Bongo, este osito. Este corto iba a ser una secuela de Dumbo, pero no había presupuesto. Y por último tenemos a mi favorito personal, Las Aventuras de Ichabod y el Señor Sapo. Un corto totalmente oscuro que al final nos enseña la leyenda de Sleepy Hollow. Es arte este corto, el miedo que me daba a mí cuando era chiquita, Dios mío, y lo veo cada Halloween y es mi corto favorito de la existencia de Disney, básicamente. Iba a salir en unas épocas anteriores, pero bueno, vino la guerra. Una vez termina la guerra, el gobierno deja de financiar los cortos a Disney y la huelga se termina. Por lo tanto, regresan a sus trabajos y también los animadores que, gracias a Dios, no murieron en el frente, regresan a sus trabajos. Y volvemos a las historias originales. Acá comienza la época plateada, que es para mí la dorada en realidad, pero de Disney. Primera película,
1950, Cenicienta. Acá con Cenicienta dejaron de experimentar y dijimos, vamos a lo tranqui, vamos a hacer un cuento de hadas como hicimos con Blancanieves. Y fue tal el éxito que sacó a Disney de la bancarrota. Es una de las princesas favoritas de Walt Disney por todo lo que es el seguir tus sueños y lograrlos para conseguirlo y bla 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 bla. Walt Disney es un personaje muy turbio. O sea, ustedes lo ven acá como, ay, el soñador, creó Disneyland. No, es un personaje extremadamente turbio y no sabemos hoy en día cuáles verdaderamente los cánones de su vida. No sabemos bien qué pasó durante su vida porque hay miles de versiones. En fin, solo sabemos que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Cenicienta fue la salvación, fue el reinicio de Walt Disney. Qué ironía que yo esté hablando de Disney con una camiseta de Shrek, ¿verdad? Y con esto todo el mundo conoce a Disney. Después llega, siguiente película, Alicia en el País de las Maravillas. Era un tributo a los viejos cortos que había hecho Walt Disney de Alicia en el País de las Maravillas, que era mezclado de acción real con animación tipo Mary Poppins, solo que acá era 100% animación. Los que trabajaban con Disney empezaron a notar que a la gente le gustaban mucho las canciones de las películas. Y acá se empieza la tendencia de que las canciones no sean un complemento más, sino que sean algo que ayude a la trama a continuar. Siguiente película, Peter Pan. Acá volvemos con el tema artístico. Walt Disney quería hacer en esta película cosas que no se podían hacer en el teatro, cosas que no se podían hacer en las películas live action. Por eso vemos como vuelan en los cielos y es tan bonito y ta. Fue un éxito. Siguiente película, La Dama y el Vagabundo. Dama de vagabundo. La Dama y el Vagabundo tiene un ambiente muy marcado, como es la vida de Reinita, la perrita, y después como es la vida de Golfo, ¿el Golfo? ¿Pongo? No, Pongo es el 101 Dálmatas. La vida del vagabundo. Se empezaron a desarrollar muchísimos más los personajes, algo que vemos mucho en esta época, pero sobre todo en La Dama y el Vagabundo, la personalidad es muchísimo más concreta. Siguiente película, La Bella Durmiente. Ustedes no saben lo importante que es La Bella Durmiente para Disney, porque fue un tremendo fracaso en taquilla. Walt Disney todavía seguía jodiendo con que quería hacer muchísimo arte en las películas, que vamos a ponerle más presupuesto a la música y y a la gente no le gustaba, o sea, no es que no le gustaba, sino que ellos querían ir a ver la película para relajarse. Y vamos a decir la verdad, la historia, el guión de La Bella Durmiente es medio meh. Y Walt Disney se sintió tan mal con esto, dijo, ya fue, a la mierda, ¿saben qué? Me voy a ir yo a dirigir otros proyectos, que era, por ejemplo, el parque de Disney. Me voy a dirigir esos proyectos, yo ya estoy medio enfermo, así que listo, dejó un par de animadores y que hagan lo suyo. La siguiente película fue Los 101 Dálmatas. Acá se empieza a usar la técnica de la celigrafía. ¿Qué es la celigrafía? Preguntarán ustedes. Era un método de animación básicamente que, por ejemplo, les voy a dejar una imagen acá de la Cenicienta, del fondo de la Cenicienta, y les voy a dejar acá otra imagen de Los 101 Dálmatas. ¿Ven la diferencia? Tengo un video hablando sobre esta técnica en TikTok y esta youtuber también tiene un video hablando de esta técnica, pero básicamente lo que se hacía era ahorrar presupuesto en la animación. Por eso salían así tan como sucios. A Walt Disney esto no le gustaba una mierda. O sea, imagínense el típico que viene de 1930 y pico, vamos con el arte, vamos a hacer todo esto con más presupuesto, que todo sea artístico y bonito, y le venís con esto. Pero él había delegado, listo. Él se fue a dirigir su parquecito, a cuidarse, o sea, él no metió mano en Los 101 Dálmatas. Los 101 Dálmatas fue un tremendo éxito. La serigrafía se empezó a volver el método de animación por excelencia. Costaba muchísimo menos y veía que a la gente no le importaba el tema artístico, que fuera tan pulcro y tal y cual. En la siguiente película había dos opciones. Una película sobre un gallo, que vamos a hablar en otro video, no se preocupen, o La Espada de la Piedra. Y como Disney quería seguir con todo este tema del tema medieval y tal y cual, los príncipes, ¡pum! La Espada de la Piedra. Acá lo que quería resaltar no era tanto en la historia, sino que era en la moraleja. Moraleja de la cual no me acuerdo. Pasó sin pena ni gloria, la verdad. Y por último tenemos El Libro de la Selva. Iba a ser muchísimo más oscura esta película, pero Walt Disney dijo, no. Siento que esta va a ser mi última película con el estudio, así que quiero que hagan algo bonito, algo disfrutable, algo familiar, con canciones tranquis. Y sí, él tenía razón, fue su última película con el estudio. De la nada, un día Walt Disney le dice a todos sus trabajadores, han hecho un gran trabajo siempre, muchas gracias. Y esas fueron las últimas palabras que les dirigió Walt Disney a los trabajadores. Yo no me creo una mierda de esto, porque Walt Disney no era famoso por hacer este tipo de cosas, ¿me entienden? Era medio antisemita, era medio racista y sobre todo era ese típico jefe que no querés tener de jefe. Hay muchos testimonios de trabajadores de Disney de esa época hablando muy mal de Walt Disney y tenían hasta un código
para cuando el jefe venía que dejaran de hablar o dejaran de hacer cosas, y eso no te hace ver bien Walt. No. Por eso cada vez que hablan súper bien de Walt Disney yo ruedo los ojos, ¿me entienden? Walt Disney no vio el estreno del Libro de la Selva, lastimosamente. Y estas fueron las 3 primeras épocas de Disney. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver. No olviden suscribirse, darle like si les gustó, todas estas pelotudeces que decimos siempre los youtubers, ver mi canal de TikTok, que ahí subo más cosas, y en la próxima vamos a tener las otras 3 épocas que faltan. Bueno, sí, las 3 épocas que faltan. No, 4 o 3, depende, sí, perdón, siempre repetí de curso, así que siempre me llevé matemática. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por ver, besitos, chao.